Vamos con información de último minuto desde Medio Oriente. La activista sueca Greta Thunberg afirmó que fue secuestrada por las fuerzas de defensa de Israel mientras se dirigía en una embarcación a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria. En un video que ha sido viralizado en redes sociales, Greta Thunberg dice, comillas, si están viendo este registro es porque hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales. Esto se suma a otros videos donde se ve a drones israelíes lanzando un líquido blanco al barco donde Greta Thunberg y su equipo de 12 personas, que incluyen también a una eurodiputada francesa, se trasladaban hacia las costas de Gaza. Hace algunos minutos también el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ha emitido un comunicado en que señalan que la embarcación se dirige hacia las costas de Israel, en lo que parece confirmar que fue interceptada por las fuerzas de ese país. Señalan también que los pasajeros serán devueltos a sus países de procedencia. El viaje de esta embarcación, la Madlin, parte de la llamada Flotilla de la Libertad, pretendía llamar la atención internacional ante la crisis que está viviendo Gaza, donde Israel ha impedido que Naciones Unidas puedan seguir entregando ayuda humanitaria como alimentos y medicamentos a la población civil. Escuchemos el video donde se ve a Greta Thunberg denunciando este secuestro a manos de las fuerzas israelíes. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. Las reacciones internacionales están comenzando a llegar entonces ante este hecho que está en pleno desarrollo. Se espera todavía una comunicación más clara de parte del gobierno de Israel sobre la situación de esta embarcación que, como hemos dicho, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, estaría siendo entonces escoltada hacia territorio de Israel, y las 12 personas a bordo que se encuentran actualmente detenidas entonces serían devueltas a sus países de origen, según ha afirmado ese gobierno. Información de último minuto en pleno desarrollo sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Revisamos información de último minuto sobre la detención de la activista sueca Greta Thunberg y el resto de los tripulantes de la embarcación que se dirigían a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria. En un video viralizado en redes sociales, Thunberg había dicho que si están viendo este registro es porque hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales. Y ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ha publicado un video en que se ve a Thunberg y a los otros 11 integrantes de la embarcación Madlin, parte de la llamada Flotilla de la Libertad, bajo custodia de Israel. Según el comunicado del gobierno israelí, comillas, todos los pasajeros del yate Selfie están a salvo e ilesos. Les entregamos sándwich y agua. El show se acabó, dice el comunicado israelí que acompaña las imágenes que estamos revisando, y también señalan que la embarcación se dirige hacia las costas de Israel y que los pasajeros serán devueltos a sus países de procedencia. No se ha señalado por parte de Israel cuál sería la justificación legal de este arresto que habría ocurrido en aguas internacionales, poniendo fin a un viaje que pretendía llamar la atención internacional ante la crisis que se vive en Gaza, donde Israel ha impedido que Naciones Unidas pueda seguir entregando ayuda humanitaria. Trasladémonos rápidamente hacia Estados Unidos porque hay máxima tensión en las calles del estado de California. Ya estamos viendo lo que han sido estas incesantes protestas en contra de las redadas que son protagonizadas a diario por los agentes migratorios. Hemos visto cómo con el correr de las horas, de los días, se han ido intensificando las protestas y de hecho en las últimas horas es el propio presidente estadounidense Donald Trump quien ordena el despliegue de lo que se conoce como la Guardia Nacional, esta especie de fuerza de reserva del ejército, y ese aspecto en específico, según dicen las autoridades locales del estado de California, el despliegue de la Guardia Nacional es lo que dicen algunas autoridades ha intensificado aún más la molestia de los manifestantes, y ahí estamos viendo imágenes que nos dan cuenta de la violencia que ha traído consigo este tipo de manifestaciones, no solamente violencia física, enfrentamientos con los agentes de seguridad, sino que ya lo veíamos ahí en algunos registros, se han incendiado decenas y decenas de vehículos, ha resultado herida muchísima
gente, de hecho entre ellas una colega nuestra, una periodista que estaba reporteando en terreno todo lo ocurrido, y es ahí cuando aparentemente habría recibido un balín de goma que habría sido disparado por la propia policía ahí del estado de Los Ángeles. Ha habido múltiples reacciones en torno a esta oleada de protestas. Por ejemplo, el gobernador del estado de California ha condenado con mucha fuerza el despliegue de la Guardia Nacional, ha criticado todas y cada una de las decisiones que ha llevado adelante el presidente estadounidense Donald Trump. Y claro, dice el gobernador de California que lo que está haciendo Donald Trump es prácticamente echarle benzina al fuego con toda esta situación. Así que es muy crítico el estado también, que continúa ahí el estado de California con estas masivas protestas. Sigamos en Estados Unidos. No, nos vamos a ir directamente a... Bueno, acá volvemos a Estados Unidos porque va a aparecer acá prontamente en pantalla la siguiente información también muy llamativa. Ahí vamos a ver al presidente estadounidense que estuvo a punto de caer. Se protagoniza este tropezón que ya está dando la vuelta al mundo una vez que él comienza a subir la escalera para abordar el avión presidencial. Vemos ahí que se tropieza y es una imagen muy llamativa. Estuvo a solamente centímetros, yo diría, de impactarse ahí la cara el mandatario con la escalera, algo que afortunadamente no ocurrió. Y otro aspecto llamativo también es que él no fue la única persona que se tropieza, sino que también la persona que lo venía siguiendo detrás de él, estamos hablando del secretario de Estado, ahí lo tenemos, Marco Rubio, mira, también se tropieza. Es decir, tanto el presidente como el secretario de Estado, los dos se tropezaron, así que aparentemente habría estado mojado o... Coordinado. Claro, coordinado el tropiezo. ¿Tendrá algo que ver con...? O a lo mejor Marco Rubio, muy obediente con el presidente, como es su subalterno, lo quiso imitar. ¿Cómo tendrá que ver con la realidad política? Sí, había llovizna aparentemente, y por eso es que finalmente las dos autoridades... Un tropiezo político. Bueno, la importancia de ir siempre sujeto de la baranda o del pasamano. Sí. Sin duda. Hablemos ahora de Medio Oriente, porque la joven que vamos a ver acá en pantalla, la activista sueca Greta Thunberg, denunció un secuestro y dijo que el barco humanitario con el cual ella se estaba trasladando hacia Gaza, la franja de Gaza, fue interceptado por las autoridades israelíes. De hecho, ella da a conocer este video que estamos viendo acá en pantalla, donde dice claramente, si ustedes están viendo este registro, es porque hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales. Y finalmente son las propias autoridades de Israel quienes confirman que efectivamente interceptaron la embarcación de Greta Thunberg con otros 11 tripulantes. Y de hecho, este registro que estamos viendo ahí en pantalla es el momento preciso donde las autoridades de Israel interceptan esta embarcación humanitaria con la cual este grupo de personas pretendía hacer entrar ayuda humanitaria a Gaza. Claro, y piden el video que dice, si es que ustedes están viendo este video es porque estamos secuestrados y le pedimos apoyo a su familia, a sus amigos y al gobierno de Suecia, que pueda interceder para que los liberen lo antes posible. Ahora las autoridades israelíes lo tratan de esto como un show. Exactamente, de hecho confirmaron su intercepción a través de un mensaje en Twitter donde dijeron se acabó el show. Y ahora vamos a irnos directamente a Argentina con esta imagen insólita. Esto se trata de un delincuente que en pleno robo se quedó dormido. De hecho, fue descubierto debido a que estaba roncando fuertemente. Fue descubierto por los propios dueños de casa ahí en la provincia de Río Negro. Así que una vez que se dan cuenta de que este ladrón estaba durmiendo, rápidamente llaman a la policía y es ahí cuando este sujeto es detenido. Quizás se le pasó la mano con lo que había consumido, Tal vez. Puede ser, estaba con dentro algo de más. todas las variables. Tommy, querido, muchas gracias. Gracias. Que tengas muy bien. Buen día. Bien, 7:59 nos vamos. Claro que sí. Muchas gracias por haberse levantado.